Muy buenas noches, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Voy a apagar mi cámara para que exista mucho flujo de datos y que se nos pueda recortar el audio. Bueno, vamos a platicar en la noche de hoy. Por favor, quiero que me recuerden porque hay un compañero que muy dignamente me compartió una prevención policial. Entonces se las voy a en pantalla y luego se las voy a enviar a la forma para que la vean. Vamos a empezar a compartir pantalla. ¿No se pueden ver lo que tenemos en pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Mira lo que está en pantalla. Vamos a hablar de la teoría. En semanas anteriores vimos lo que era una tesis. Pues la tesis va intimada con la teoría del caso. Fundamentalmente es la teoría jurídica del caso. Muchos confundieron, o sea, no leyeron el trabajo, no leyeron instrucciones, no obstante que en la plataforma habíamos tratado de elaborar una tesis muy sencilla, que era el juicio oral de alimentos. No comprendieron lo que era la tesis, y me comenzaron a hacer unos alegatos, y no estamos en ese momento para estar alegatos. Era una tesis, era relatar los hechos y luego la tesis. En algunos les mandé algunos mensajes de voz, me pidieron ayuda y les los expliqué, pero hubieron algunos que comprendieron lo que era la tesis. Quiero decirles que la tesis es algo tan... Si nosotros, al final les voy a decir cursos, y de la forma como elaboramos una tesis en un recurso, en una casación, en una apelación, en un memorial de demanda, de juicio civil, para que lo tengamos bien claro. Pero yo no sé si hay alguno de ustedes, antes de que conversemos, elaborar ese tema, si tiene todavía alguna duda de lo que es la tesis, si no la ha comprendido, para que le podamos, si poderle explicar. No estamos hablando del punto de tesis, porque alguien me decía, aquí le pongo no, es una tesis. Cuando usted va a argumentar ante un juez en materia civil, laboral o la que sea, usted tiene que tener una tesis. ¿Sí? La tesis es una teoría que usted ha creado, que puede estar dada en una teoría, ¿sí? Una teoría jurídica. Entonces, esa es la tesis. Ese es siempre que se van a argumentar, yo tengo que tener una tesis. Porque es lo que voy a argumentar para hacer que el juez a la tesis. Nosotros tenemos que tener una tesis. ¿Sí? Nosotros realizamos un trabajo de investigación, tenemos una tesis. Nosotros hacemos un argumento expreso, tenemos una tesis. Entonces, si alguien tiene alguna duda de eso en estos momentos, pues si no, vamos a comenzar la clase. Disculpe, yo no es con relación a ¿No la hay duda? tesis, sino que fíjese que le estoy escuchando entrecortado, pero no sé si los demás compañeros también. Díganme, Sí, compañeros, ¿escuchan igual entrecortado o no? no le escucho También bien. yo, Lick. Permítanme un momento. Hay que dar clases. Ahora no. ¿Lo ves? Hoy sí me escuchan bien, ¿no? Hoy sí, Lick. Ahorita sí, Lick. Entonces vamos a hablar de la teoría del caso. ¿No? Ya todos comprenden lo que es una tesis, ¿verdad? La teoría del caso. La teoría del caso, como le dice el profesor Carbonell, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video,
Pues fundamentalmente es una metodología, que esa metodología nos va a estar a diseñar una estrategia para el abogado litigante, el abogado fiscal, el abogado defensor, el abogado querellante, ¿sí? Que va a construir teorías jurídicas con el objeto de lograr un objetivo determinado en el caso. En un momento determinado yo tengo un caso y puede ser que en la primera declaración de objetivo se haya logrado una falta de mérito, o que en la audiencia intermedia se haya logrado un sobreseimiento, en el debate logrado una absolución, pero por eso tengo que tener una teoría jurídica que sustente mi caso. Había un compañero que hacía un argumento dentro de los audios que me envió y me decía, lo que pasa es que relataba los hechos y decía, ese señor juez, yo solicito la absolución de mi acusado porque mi patrocinado, porque mi acusado no tiene nada que ver en los hechos, yo creo que eso no es un argumento válido. O sea, si el acusado no interviene en los hechos, entonces podríamos hablar de que hay una ausencia de relación de causalidad, como en el artículo 10, porque no ejecutó actos idóneos para materializar el tipo penal que se está indicando, por ejemplo, para materializar el tipo penal de homicidio, el tipo penal de robo agravado, ¿sí? O podríamos explicarla a través de la prueba, a través de la teoría del dominio del hecho, perdón, a través de la dogmática penal, a través de la teoría del dominio. Entonces, se sienten porque no participó, está bien, él no tuvo el dominio del hecho, él no realizó ningún acto que pudiera determinarse que él tuvo el control de los hechos para lesionar un bien jurídico tutelado. El patrimonio no ejecutó los actos para quitarle la cartera a la víctima que iba en la calle. Entonces hay muchas teorías jurídicas que nosotros podemos utilizar, la legítima defensa, que existe una causa de justificación, que hay una relación de causalidad, etcétera. ¿Sí? Estamos en el derecho laboral y despidieron a un trabajador injustificadamente. ¿Qué podemos alegar nosotros ahí? Si un trabajador que está desempeñando su trabajo con recelo, de forma adecuada, respetando horarios, y de repente lo sacan de su puesto el día de hoy, ¿qué podemos alegar ahí? ¿Qué teoría jurídica alegaría usted, a Graciela, ahí? Me preguntó a mí, ¿verdad, Lick? ¿Sí? Pues yo alegaría, ¿verdad?, de que no sé si le escuché bien porque estoy algo sorda, que tengo mucha gripe. Es un trabajador que cesaron hoy de su puesto. Entraron a sacarlo a las 10 horas antes de que terminara su jornada ordinaria de trabajo, lo sacaron de su puesto, lo sacaron a la calle sin pagarle un centavo y le dijeron que estaba despedido. ¿Qué teoría jurídica utiliza usted y cómo resuelve el caso? Pues que fue despedido sin causa justa, no hay justificación para el despido y... Es un despido directo e injustificado. Con Ajá. eso que me conteste es suficiente. Eso es lo que tenemos que determinar nosotros. Tenemos que escoger una teoría. Nosotros no podemos ir ante un juez y podemos ponerlos a alegar si nosotros no tenemos una teoría del caso, no tenemos una teoría jurídica. Entonces, la teoría del caso es una metodología que está compuesta por una estrategia que tiene el abogado y que parte a partir de una teoría del caso, con el objetivo de lograr un objetivo determinado en el caso. ¿Qué quiero lograr yo? Un cambio de calificación jurídica, una pena menor, la absolución, una causa de justificación, una causa de inculpabilidad. Hay muchas cosas que puedo hacer. O que se otorgue su libertad porque se han violado sus derechos fundamentales, porque resulta que entraron a su casa, rompieron el portón los agentes de policía, llegaron a las 12 de la noche sin una orden de aprehensión de juez competente y se lo llevaron. Están violando su derecho de la intimidad de su hogar, la inviolabilidad de la vivienda, que es un derecho fundamental constitucional. Eso lo podemos alegar en una primera declaración. Nuestra teoría del caso puede versar sobre eso para lograr una falta de mérito. ¿Sí? O que podemos alegar también que se manipuló la prueba. En el debate decimos, como lo explicaba un compañero la vez pasada, un compañero que nos explicó que en su caso se había manipulado la prueba, que no se respetó la cadena de custodia, por ejemplo, y que presentan un revólver en el debate y el revólver no guarda la cadena de custodia. Entonces nosotros podemos pedir la absolución en base a la criminalística, a
establecer que el Ministerio Público, al colectar la prueba, no hizo un manejo adecuado de la cadena de custodia y que la evidencia material no fue custodiada adecuadamente y que fue implantada. Y ahí lo podríamos alegar con una teoría que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado, que establece que no se puede utilizar una prueba para establecer la culpabilidad de un sujeto, una prueba que no ha respetado los protocolos del debido proceso para incorporar una evidencia al juicio. Eso no implica que si los otros órganos de prueba de carácter testimonial o cualquier otro tipo de culpabilidad de sujeto por ese otro tipo de pruebas, ¿verdad? Pero hay muchas teorías del caso desde la dogmática penal, desde el derecho procesal penal, desde el bloque de constitucionalidad, desde el bloque de sistema universal y sistema americano. Nos podemos crear desde la prueba, desde la teoría de la pena, desde la teoría del tipo penal, desde la teoría del tipo, desde el punto de vista de la criminalística. Podemos crear tantas teorías. Hay tanto. Bueno, realmente nuestra teoría jurídica es la que conocemos nosotros como tesis. Es parte de la teoría del caso. Por eso es que es importante. Miren que por eso saben que nos tocaba hoy la primera declaración. Ustedes creen, a ver, solo uno, a ver, Arling, ¿usted cree que hubiera sido correcto que nosotros empezáramos hoy con la primera declaración sin nosotros conocer cómo se maneja una escena del crimen? ¿Hacer una teoría del caso? ¿Creen ustedes que sería adecuado? ¿Que es adecuado? No, Lick, porque desconocemos este tema. Este tema es un tema no está en el programa. Es un aporte mío, lo estoy incorporando, no está en el programa. Y no sé si el licenciado Udilio se lo dio, yo creo que no. Porque no está en el programa, no es culpa de él. ¿O lo vieron con él? ¿Vieron con él la teoría del caso? ¿Vieron con él el manejo de la escena del crimen? No, Lick, solo la vez pasada que nos invitaron a ver una escena del crimen allá con usted. Sí. Muy bien. Entonces, es algo que tenemos que conocer. Nuestros compañeros que trabajan en la Policía Nacional Civil ya nos llevan kilómetros de distancia en eso. Qué bueno. Ojalá. Pero ustedes, los que no trabajan en la Policía Nacional Civil, no tienen ese conocimiento, entonces era importante que lo viéramos. Bueno. Fundamentalmente la teoría de caso es la versión del caso desde el punto de vista del fiscal, del querellante o del defensor. Y va a partir principalmente de que se haga un estudio del caso, de las actuaciones, de los medios de investigación que existan, de las pruebas que existan, de los medios de convicción que existan, para tener una percepción de los hechos. Nosotros vamos construyendo los hechos, y para construir los hechos, pues el Ministerio Público tiene una gran ventaja porque manda a sus expertos a que procesen la escena. La defensa no tiene eso, ni tampoco el querellante. Pero hay que empaparse de los hechos. El Ministerio Público la tiene un poquito más fácil porque tiene a sus expertos del escenario del crimen, que ellos llegan, procesan toda la escena, ya le llevan al señor agente, al fiscal que va al auxiliar fiscal que va a la primera declaración, ya le llevan ya un expediente, no, él ya tiene declaraciones, él ya tiene pruebas periciales, ya tiene fotografías, videos y un montón de cosas ya documentadas. Entonces es importante que nosotros nos formemos los hechos es lo primero que nosotros nos tenemos que formar. ¿Qué creen que realmente sucedió? ¿Será que sí le dio muerte? ¿Será que le dio muerte un tipo a otro? ¿O será que fue con alevosía? ¿Será que fue asesinato o homicidio? Homicidio preintencional. ¿O hay legítima defensa? Eso es lo que comienza a volar por nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, esos hechos cuando es el fiscal, pues ellos tienen ya una labor, tienen un equipo multidisciplinario muy grande, ¿verdad? Muy adecuado. La policía pues la dirigen en la investigación, sabemos que tienen también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que realizan una actividad en cuanto a las pruebas científicas, ¿verdad? Los peritajes, experticias. Pero la defensa tiene que también tener pruebas. Aunque recordémonos que en el proceso penal quien tiene la carga de la prueba, la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona según el principio onus probandis, el principio de culpabilidad, es el Ministerio Público.
pero la defensa también podría aportar prueba diferente de la que el Ministerio Público ha colectado, sugerirse al Ministerio Público para que se incorpore la primera declaración, prueba que pueda coadyuvar a hacer una defensa penal efectiva, ¿verdad? A lograr el objetivo, porque cuando nosotros tenemos una teoría del caso y escogemos una teoría jurídica, reconstruimos los hechos y tenemos que también tener pruebas, escoger pruebas, para lograr ese fin que nosotros queremos en ese caso concreto. Esa metodología que tiene una estrategia de carácter procesal y busca un fin, un objetivo. El Ministerio Público lo que va a querer determinar es la culpabilidad del sujeto. Y la defensa, lógicamente, establecer que esa culpabilidad no existe. La teoría jurídica es muy importante, es lo que conocemos regularmente como la tesis. Hay muchas teorías jurídicas y ustedes tienen que escoger la más idónea. Deben escoger una teoría, solo una, y defender la muerte. Pero puede ser, en el transcurso del proceso, ustedes abandonen esa teoría jurídica y escojan otra teoría jurídica más sólida, o robustezcan esa teoría jurídica que tienen con otros medios de convicción, con pruebas que el Ministerio Público pudo haber recabado o que ustedes también pueden aportar. Por ejemplo, si se pretende establecer como actor en una demanda oral de alimentos, se la pongo porque es la más fácil, aunque no sea materia penal. Que establecer el monto, cantidad de dinero que se le puede solicitar a una madre al padre para la subsistencia de sus hijos en calidad para fijar una pensión alimenticia. Yo podía escoger, bueno, voy a utilizar la teoría de la capacidad económica, que está regulada en el artículo 279 del Código Civil. Si quieren, buscamos ese artículo del Código Civil, porque de ese artículo se desprende que establece que los alimentos se van a fijar de conformidad con las circunstancias económicas de quien los debe y quien los recibe, es decir, que la persona se le va a fijar una pensión alimenticia que debe tener capacidad económica de pagar y que a su vez pueda satisfacer o intentar satisfacer las necesidades económicas de subsistencia de la persona que alimenta. Si nosotros analizamos el artículo 279, entonces lo voy a leer. Por favor, alguien que lo pueda leer, alguien que lo tenga a la mano. Artículo 279. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando, a juicio del juez, median razones que los justifiquen. Esa se llama teoría de la capacidad económica del alimentante. Los alimentos se van a fijar de conformidad con las circunstancias pecuniarias económicas de quien los debe y quien los recibe, la capacidad económica que tenga ese sujeto para poder pagar y la capacidad que tenga el otro para poder sustituir sus alimentos. Aquí no le voy a pedir que al juez que le fije una pensión alimenticia de 10,000 quetzales cuando el sujeto gana 2,000 quetzales. Lo más que le va a fijar, tal vez, serían unos 800 o 900 quetzales. Entonces, en el campo del derecho penal, existen muchas teorías jurídicas, la tesis acusatoria es compleja, para la elaboración de hechos señalado como delito falta, las circunstancias en que pudo haberse cometido y detener la posible participación del sindicado y la pena imponer, hay muchas teorías que se pueden utilizar, muchas teorías, y las vamos a ir desarrollando aquí. Para establecer la calificación, cuando el fiscal ya tiene toda la investigación preliminar ya terminada, para ir a una primera declaración, principalmente va a utilizar la teoría del delito para establecer si ese hecho punible puede ser considerado como delito. ¿Sí? Va dando desde la acción, la tipicidad, la culpabilidad, los elementos de la tesis. A ver. Por favor, solo uno.
típica, antijurídica y culpable. Se va a hacer un análisis estratificado de esa conducta, que se le imputa a la persona del acusado, del imputado, sindicado, cualquier etapa del proceso, y se va a establecer si esto podría constituir delito en un momento determinado. Esto se utiliza con la teoría del delito, y la teoría del delito también sirve para establecer la participación del sindicado, si él es autor, o si es participante, es cómplice. La teoría del tipo penal para analizar si se dan los elementos del tipo, para analizar los vegos rectores, saber si los vegos rectores se dan, si el sujeto efectivamente lesionó el bien jurídico tutelado, o lo puso en peligro, o si en efecto ese sujeto actuó con intención y con dolo de materializar todo del tipo objetivo. ¿Sí? Fundamentalmente, para poder analizar el tipo, para que un sujeto pueda iniciarse una investigación penal en contra de él, tendríamos que determinar que el tipo penal tiene dos elementos. Uno es el tipo objetivo. Cuando estamos hablando del tipo objetivo, estamos determinando que la forma como se compone la norma penal. Que hay un bien jurídico que se protege, que hay un sujeto activo, que hay un sujeto pasivo, que si se lesiona ese bien jurídico tutelado hay una pena, cuál fue el móvil, ¿sí? Ese es el tipo objetivo, y después está el tipo subjetivo. En el tipo subjetivo estamos hablando que es aquella operación psicológica que realiza el sujeto cuando ya conoce todos esos elementos y entonces decide delinquir y cuando conoce todos los elementos del tipo decide lesionar el bien jurídico tutelado y lo comete. Esa operación psicológica que va determinada con la antijuridicidad, que el sujeto tiene que tener capacidad de culpabilidad, tiene que ser imputable, tiene que tener 18 años, no tiene que ser menor de edad. En adición a eso, el sujeto un conocimiento de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que conozca el tipo penal y establezca que esa conducta es prohibida y que si la ejecuta, pues está lesionando un bien jurídico tutelado, o si la pone en peligro también, grave tentativa, y que en todo caso transgrede la ley penal. Y acto seguido, que el sujeto haya tenido la capacidad de autodeterminarse en cuanto a esos elementos del tipo y que el sujeto haya podido evitar cometer ese hecho punible y lo cometió. Entonces ya cuando analizamos todos esos elementos objetivos del tipo, entonces ya pasamos a otro lado y pasamos a la teoría de la pena para establecer cuál sería la pena que el Ministerio Público podría imponer, si hay una causa de inculpabilidad para no ponerle pena, se puede aplicar algún sustitutivo de la pena como la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial, o le aplicamos una pena conmutable, y aplican las teorías criminalísticas que nos explicó antenoche, nuestro distinguido colega Maynor García Sandoval, para poder establecer, de conformidad con el escenario del crimen, cómo fue que sucedieron o se materializaron o pudieron haberse materializado los hechos, porque el objetivo del Ministerio Público en el proceso penal es establecer la verdad histórica. Entonces, lo que... Entonces, si hay alguna duda en cuanto a esto, ¿se me está escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Disculpen. Sí, Lex, se escucha claro. Bueno. La defensa dentro de su teoría del caso debe escoger una teoría jurídica que sea sólida, que permita que la prueba y el juez la pueda percibir y que la argumentación que vaya a realizar a través de su teoría del caso sea persuasiva, que sea convincente, que esa teoría jurídica lo convenza. Y también se puede generar de la dogmática penal. Un ejemplo que ponemos aquí pues sería la tipicidad. Están indicando de un hecho punible, pero no está tipificado, no existe un tipo penal en lo cual puede encuadrar ese tipo penal. O que no hay relación de causalidad. El artículo 10, ¿qué establece? La relación de causalidad de la teoría de la causalidad adecuada. Nuestro sistema es causalista. Y establece ahí en el artículo 10 que para poder imputarle un hecho punible a una persona tiene que ser resultado de actos con una conducta normalmente idónea, de acciones o omisiones a través de uno que sean normalmente idóneas para
jurídico tutelar provocar un delito. Es lo que dice. Leemos ese artículo, por favor. Gary está muy dormido. Título Romanos 2 del Por favor. delito. Artículo 10. Gary, dije, por favor. Gary. Dije a Gary, quiero que lo lea Gary. ¿Qué artículo que no se escuchó? El artículo 10 del Código Penal. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Acciones u omisiones normalmente idóneas, ¿para qué dice ahí? Acciones idóneas para producirlos conforme a la naturaleza de los respectivos. Acciones o omisiones normalmente para producirlos. ¿Qué producir? El hecho punible, lesionar el bien jurídico tutelado. Entonces, si yo encuentro a un sujeto y lo encuentro parado a la par de un cadáver, tipo que acaban de balearlo, y lo agarro y lo voy a sindicar y lo voy a llevar y lo tengo que ligar a proceso, porque no había otro. Pero después resulta que en la escena del crimen encontraron un arma y tenía huellas de otra persona, hay un video que señala a otra persona, la huella de balística establece que pertenece a un vecino que se encontraba cerca del lugar y que otras personas viendo al vecino en un vehículo y que lo dio la fuga. Entonces no pueden tener acciones normalmente idóneas para haber producido ese delito. No pudo. Eso es lo que hay que analizar. Entonces puede haber que no exista relación de causalidad, que existen algunas causas de inimputabilidad, por ejemplo, que el sujeto no fuera mayor de edad o que no estaba en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas porque estaba dado de estas, porque privado, no porque estaba bajo uso estaba en un estado etílico realmente alto, un estado de etilicidad realmente alto, o que el sujeto estaba bajo algún estupefaciente o algún fármaco o alguna droga. Entonces hay causas de inimputabilidad. Hay de justificación, que digo que la legítima defensa, el estado de necesidad, el legítimo ejercicio de un derecho, las causas de inculpabilidad también, la fuerza exterior, el medio invencible, la omisión justificada. ¿Y qué otra hay por ahí? Si me quieren ayudar. El medio invencible, la fuerza exterior, la omisión justificada. El error, Lick. Sí, muy bien. Medio invencible, fuerza exterior, el error, obediencia de día y omisión justificada. ¿Sí? Por mencionar algunas de las armas que nos da la dogmática penal. Y la dogmática penal finalista, que otorga muchas más figuras ahí, como el error de prohibición, o el error de tipo, o el error culturalmente condicionado, algunos de esos, ¿verdad? Entonces, la dogmática penal pues, nos permite crear muchas teorías. También podemos, como defensa, podemos crear teorías desde el punto de vista también de la bloque de constitucionalidad, porque se han violado algunos derechos y garantías, o porque se han violado algunos derechos fundamentales establecidos en materia de pactos de derechos humanos del Sistema Universal de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, o porque existe un mala manejo del escenario del crimen. Hay mucho, realmente. Y aquí las explicamos, ¿verdad? Aquí lo decimos, antes de que hayamos llegado aquí, había llegado yo llegué antes al puerto y ustedes están llegando ahora con esta diapositiva. Lo importante es que la teoría del caso, eso es lo importante. Bueno, la estructura de la teoría del caso. La teoría del caso se estructura en 3 secciones. Una fáctica, una probatoria y la jurídica. Se deben conocer desde el abogado defensor, del abogado fiscal, el abogado querellante, desde el principio del caso. Se debe conocer mucho bien estas teorías, estas 3 secciones de la teoría del caso.
La parte fáctica son los hechos, o lo que decía el argentino que estaba explicando, si vieron el video, ustedes vieron el video del argentino, el profesor Baudino, ¿quiénes lo vieron? Yo lo vi, Lick. ¿Mm? El profesor Baudino hablaba de las proposiciones de hecho. De hecho, los hechos, porque usted, Carlos Orondo Cardona, el día 5 de marzo del año 2021, cuando eran las 12 del mediodía, usted se bajó de un vehículo marca Hilux, tipo pick-up, color blanco, placas PSV-2021, modelo 2020. Se aproximaba donde estaba don Carlos Emilio Peraza, y por la espalda de él, usted se fundó un arma tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta, pavón policromado, con cachas color negro de plástico, y le asestó 4 disparos de arma de fuego en el cráneo, 4 en la espalda, lo que provocó su muerte instantánea. Esas son las proposiciones de hecho, los hechos. Para poder construir los hechos, hay que tener pruebas y que sean sólidas. Desde el punto de vista, ya sabemos que somos fiscales, defensores o creyentes. Porque la parte fáctica, escuchen esto y se resume así, es la versión de los hechos que tiene el fiscal, la versión de los hechos que tiene el defensor, la versión de los hechos que tiene el querellante por adhesión, la versión de los hechos. ¿Hay alguna duda en cuanto a la parte fáctica? No, Lick. Digamos. Después tenemos la parte probatoria o teoría probatoria. Está conformada por el cúmulo de pruebas que van a reconstruir los hechos. Estas pruebas son colectadas por el ente acusador, en el escenario del crimen regularmente, o si no hay escenario del crimen, se las van colectando conforme la víctima se las vaya proporcionando, pero generalmente tiene que haber un escenario del crimen. El Ministerio Público tiene la carga, el acusado no está obligado a probar su inocencia. Quien prueba que va a determinar la responsabilidad de culpabilidad de un sujeto es el Ministerio Público. Él tiene la carga de la prueba. Es por naturaleza del sistema acusatorio adversarial que es así. Y hay un principio que es el principio onus probandi, del cual se desprende que el Ministerio Público tiene la obligación de probar la culpabilidad de un sujeto más allá de toda duda razonable. ¿Sí? Entonces se aportan esos hechos, esas pruebas con el objetivo de la reconstrucción histórica de los hechos, para apoyar la versión de cada uno de estos sujetos procesales que hemos analizado. Y recordemos como lo dijimos ya en una clase anterior, o en un par de clases anteriores, que esas pruebas en la primera declaración se le llaman medios de investigación. En todo el procedimiento preparatorio se les denomina medios de investigación. En la audiencia intermedia se llaman medios de convicción, porque tienden a sustentar el convencimiento del juez a cierta teoría determinada. El sobreseimiento, apertura de juicio, clausura provisional, etc. Y en la audiencia de ofrecimiento de pruebas se llaman medios de prueba, porque son aquellos, el medio de prueba es un procedimiento que está establecido en la ley para traer prueba al proceso. El medio de prueba nos habilita una llave para traer prueba al proceso. ¿Y dónde la vamos a traer? ¿Dónde la vamos a diligenciar? En el debate. No puede ser que ya esté diligenciada como la prueba preconstituida, que es la prueba pericial, o un anticipo de prueba. Pero en el debate se le llama prueba. ¿Sí? Prueba, solo ahí. Y dentro de la prueba hay órganos de prueba. Tenemos en este caso a los peritos que portan proposiciones de hecho o hechos del Ministerio de la Ley, porque se les ha encomendado practicar algún peritaje balístico, practicar algún peritaje seriológico, médico forense, victimológico, psicológico, etcétera. Y también es antes de establecer que tenemos órganos de prueba también testimonial, que son aquellos sujetos que de forma fortuita se hallan en el escenario del crimen y que percibieron los hechos al observar lo que
la forma como se lesionó el bien jurídico tutelado, cómo ocurrieron los hechos, cómo se materializó el delito, se llaman órganos de prueba. Y la prueba específica es esencial, como la prueba documental, la prueba material, esos son elementos de prueba. Bueno, otro aspecto importante, y esa es la tesis que nosotros venimos repasando, antes de tirarnos a la piscina, fuimos dando algunas pinceladitas, como lo es la teoría jurídica, la parte jurídica, la que el abogado fiscal o defensor seleccionan para desarrollar su estrategia y lograr el objetivo que ellos quieren lograr. ¿Sí? El Ministerio Público, pues, lógicamente, va a pretender demostrar la posible participación en el hecho punible y determinar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ese es el objetivo de la teoría del caso del Ministerio Público y el querellante por adhesión. La defensa va a escoger una teoría también, que es una metodología que le va a servir para determinar que el sindicado no participó como autor o cómplice en el hecho punible, y en todo caso también, si no se puede desacreditar o refutar esa participación, en todo caso menguar la responsabilidad penal a través de alguna de las causas de justificación y culpabilidad, o debilitar o destruir la tesis del fiscal a través de algunas otras teorías jurídicas de naturaleza probatoria, de naturaleza constitucional, de naturaleza de derechos humanos, del bloque de derechos humanos, de naturaleza criminalística, etcétera. Para que el caso sea sólido, la teoría del caso va a través de la prueba a permitir de una forma muy sutil, muy fácil, que el juez se incline por la versión que maneja el que va a persuadir al juez y que lo va a convencer. El juez está convencido de que tiene que ligar a proceso, liga a proceso al sujeto. El juez está convencido de que es un sobreseimiento, tiene que sobreseer. El juez está convencido de que la culpabilidad está aprobada más allá de toda la duda razonable, entonces tiene que dictar la culpabilidad y imponer la pena. ¿Sí? Entonces, y desde el punto de vista de la defensa, pues ya sabemos también qué es lo que la defensa percibe. Entonces, el caso sólido va a permitir que nosotros podamos persuadir al juez de que se incline por nuestra tesis, porque nuestra teoría del caso es sólida y entonces la estrategia que nosotros elaboramos, tendiente al objetivo determinado que tenemos, puede cumplirse. Como les decía, se puede tener, lo correcto es tener solo una teoría del caso. Pero puede haber una teoría del caso principal y algunas otras accesorias que pueden ir naciendo conforme el caso se va llevando. ¿Sí? Podríamos tener una teoría jurídica principal que nos establecemos que hay una legítima defensa. En el transcurso del caso nos vamos estableciendo, por ejemplo, que determinamos que se manipula la evidencia material, por ejemplo, que la evidencia material se manipuló porque se implantó un arma que no estaba en la escena del crimen, o se implantó fluido sanguíneo que no corresponde ni a la víctima, ni al sindicado. Tenemos esa segunda teoría del caso. Tenemos una tercera teoría del caso que se va a desarrollar durante el debate, que es que, por ejemplo, el agente fiscal hizo una mala acusación y que se vio que la acusación no contiene una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. Recordémonos que el artículo 388 del Código Penal nos habla de que el principio de congruencia o de correlación entre sentencia y acusación. Nosotros podemos decir que fulano de tal le quitó la vida a alguien, pero si en la acusación, en la relación clara y circunstanciada del hecho punible, en la hipótesis acusatoria, en la imputación, vemos que el Ministerio Público redactó que ese hecho punible fue a la 1 de la madrugada, cuando fue a las 12 del mediodía, y que relata que fue por medio de un revólver calibre 38, cuando ya habíamos dicho que los disparos habían sido por la espalda y con
a escuadra tipo, con un arma tipo pistola, tipo Beretta, calibre 9 milímetros, que fueron por la espalda y la acusación dice que es por de frente, ese tipo lo van a absolver. Y tenemos una tercera teoría que dan FBI, que es la teoría de la violación al principio de imputación necesaria. ¿Vieron cómo se van creando las teorías? O puede ser que con una que sea sólida, la legítima defensa, sí, fue legítima defensa. Legítima, el tipo estaba amarrado, estaban violando a su mujer, ya iban a matar al hijo y se logró zafar, logró quitarle el arma a uno de los delincuentes, con tan mala suerte que le dispararon a su esposa, logró salvarle la vida a él y a su hijo, y pudo matar a los delincuentes. Legítima defensa, porque hay una agresión ilegítima. Los presupuestos por una legítima defensa, la 24. Hay un legítimo, él no su forma que llegaran a su casa, que los amaran y que a matar. Dice la necesidad racional de impedirlo repeler, lo que está utilizando repeler, que es algo de arma de frente. Y la tercera, que es la falta de provocación suficiente por parte de él, nunca los provocó, ellos les abrió la puerta, empezaron con el sistema encañonado y lo metieron. Entonces hay una lección. Fuerte, necesitamos utilizar otras y con eso nos vamos hasta el parte y lo ganamos. Puede ser que la primera declaración nos dé podría ser. Este es el fin de la presentación. Vamos a dar unos 15 minutos en estos momentos para que ustedes contesten, porque esto es algo muy importante. Ya después de que contesten, vamos a terminar de contestar el examen que les pusimos, la comprobación de lectura. Por ahí un alumno me reclamó por qué estaba dejando esa tarea si él no había ido a la conferencia. Yo le dije que no era culpa mía si él no había asistido a la conferencia, que permanece voluntario, que quiere venir a clases, que venga, ¿verdad? Porque todavía estando conectados a distancia hay algunos compañeros que tienen problemas por cuestiones de conexión. Entonces yo finalmente subí hoy al mismo tiempo que la prueba, subí video, puedan ver y yo creo que ya no se puede pedir. Ya no se puede pedir, no sé, menos, eso es lo que yo creo. Por favor, ¿hay alguna duda? Lick, perdone, yo le escuché un poco cortado al último y yo no escuché solo escuché que dijo que había una tercera teoría que usted no la había incluido ahí y solo iba a anotar. ¿Qué cosa haciendo? No le escucho, Lick. No ladra mucho, no entiendo lo que quiere decir. Lick, perdone, fíjese que se le recorta y ya no se le escucha nada. Perdone, Lick. ¿Sí? Compañeros, no sé si todos escuchan a Lick o solo un par que tenemos problemas para decirle a él. No les Eso es lo que traté de decirle. ¿Me escuchan bien, no? No se le escuchaba, Lick, ya no se le escuchaba lo último que estaba diciéndonos. Permítanme un momento, ¿sí? Hoy sí me escuchan, ¿no? Bueno. Sí, Lick, ahora sí se le Ahorita escucha. sí, Una discusión. Compré más internet, pero ese internet es una basura. Tengo 10 megas de internet en esta casa y no sirven de nada, de verdad. Te pido una disculpa. Pero es esta porquería de aplicación, la verdad no sirve de nada. Porque me he conectado en otras aplicaciones y no tengo el problema. La verdad que esta aplicación pide demasiados datos y si mi hijo se pone a ver YouTube o se pone a jugar PlayStation o el otro aparato que tiene y mi mujer se pone a ver una película de arriba, entonces todo se pierde.
Entonces le ruego una disculpa. ¿Qué era lo que estábamos hablando, por favor? ¿Dónde nos quedamos? Sí, Lick, tal vez solo casi para la última. recapitular. ¿Qué Lo es lo último, que... perdón, Arlene. Sí, Lick, perdone, fíjese que lo último estaba también diciéndole Graciela que ella no logró escuchar y yo tampoco la tercera teoría que usted nos explicaba, pero se entrecortó bastante. Pero antes de eso, Lick, yo solo tengo una duda. Usted nos hablaba en el caso sólido y en el caso sólido, por ejemplo, yo me baso en el ejemplo que usted nos daba ahorita del muchacho que le dispara 4 por la espalda y el cráneo, pero ¿qué pasa, Lick, o cómo, qué teoría es la que se utiliza o utiliza el fiscal en ese momento cuando llega y le hacen la imputación del hecho, pero no hay prueba y no hay nada, sino que a veces solo es lo porque hay, obviamente porque hay un cadáver, pero no hay ninguna prueba. Y aún así, muchas veces, Ligan la a mayoría, proceso. lo ligan a proceso porque hay un cadáver, pero a veces la prueba solo es una testimonial, donde dice, sí, yo creo que fue él, ¿va? Entonces, Cabal. y aún así viene el juez, lo liga a proceso, lo deja preso y no hay ninguna prueba. Entonces solo se dice, porque se puede creer que participó en el hecho, pero esa teoría, ¿cuál sería, Lick? Perdón, esa es mi duda, mi pregunta. Fíjese que realmente ahí no hay ninguna teoría, honestamente. El fiscal no tiene caso ahí. El fiscal no tiene caso, porque el fiscal tiene que tener una teoría, su teoría del delito, su teoría del tipo y su teoría de la pena, como le expliqué. Pero en este caso específico, podríamos decir que la teoría la tiene la defensa. Hay una ausencia de relación de causalidad ahí. Porque es una persona que dice que posiblemente pudo haber sido él. Pero si nosotros tuviéramos, si el fiscal hubiera tenido otro sujeto que diga, sí, fue él, a mí me consta, yo lo vi dispararle por la espalda, y tiene un video aparte, entonces ahí sí ya tiene su teoría del caso, y a través de la teoría del delito, la teoría del tipo, la teoría de la pena, vamos a la criminalística y el manejo de la escena del crimen, y ya tiene todo su escenario de él ya armado. Y la tercera teoría que les estaba explicando era lo que le decía a usted, que hay un sujeto que ya les había narrado yo, que un tipo llegó por la espalda y le disparó 4 veces en la espalda y 4 veces en el cráneo. Yo creo que 4 veces en el cráneo es un poco difícil, tal vez una o dos, ¿no? Pero supongamos que haya sido así. Y el fiscal en el debate lleva su acusación, en la pasa por los filtros de la audiencia intermedia, se abre a juicio y la acusación que lleva es que se le disparó de frente, que era de noche y que le disparó con un revólver Smith & Wesson calibre 38 especial. La lógica es que cuando los testigos lleguen a declarar qué fue lo que pasó, cuando la cámara que grabó el momento que estaban ultimando a la víctima nos demuestre que fue de espaldas, que era de día y que a través de la evidencia material que fue recabada en la escena del crimen nos establezca que fue un revólver, que fue una pistola, tipo pistola, un arma tipo pistola, 9 milímetros, marca Pietro de Beta. Ahí, si nosotros leemos el artículo 388 del Código Procesal Penal, por favor, léamelo, compañero. Pues el voy a leer yo para que vayamos avanzando y no. Este artículo es claro en establecer dice, la sentencia no puede dar por acreditados. ¿Qué quiere decir dar por acreditado? Dar por probado. ¿Qué es lo que el fiscal va a acreditar en un debate oral y público? La hipótesis acusatoria. ¿Qué es la hipótesis acusatoria? Esa relación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible. Lo que se le llama imputación también. La sentencia no puede dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura de juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorece al acusado. Si yo llevo una acusación que no reproduce la verdad histórica, el juez me va a decir que de conformidad con el principio de congruencia no puede condenar a ese sujeto. Y la defensa debería alegar que se violó el principio de imputación necesaria, porque la acusación, la hipótesis acusatoria, no reproduce las proposiciones de hecho o los hechos que sucedieron en el escenario del crimen. Por lo tanto, no se puede demostrar la culpabilidad de la cosa. Sería una tercera teoría. Pero mi sugerencia principal es que ustedes traten de versar o basar su metodología de la teoría del caso en una teoría única.
Si nacen otras teorías después, porque no solo va a haber una teoría de carácter, puede haber, ya vimos 3 tipos de teorías que pueden surgir dentro de la teoría del caso, 3 tipos de tesis. Pueden surgir más. Yo tuve un caso, y tengo un caso por ir a debate ahorita, donde tengo 5 teorías, con 5 teorías. Tengo 5. Y son, gracias a Dios, son sólidas las 5. No sé si, Erwin, no sé si ha quedado resuelto, o si tienen más dudas, por favor, pregunten. Por mí estamos bien, Lick, gracias. Ahí estamos bien. Bueno. Graciela. No, Lick, a decirle que gracias, que la misma pregunta le iba a hacer, o sea, que no me había quedado claro, pero ahora que se lo explicó a Otto ya le comprendí. Gracias. Bueno, quiero preguntarles si ustedes hasta este momento han entendido todo lo que hemos desarrollado en el curso, porque ahorita se van dando cuenta que vamos de la mano caminando despacio. Vamos caminando tranquilos. Lo más importante es que estamos aprendiendo. ¿Tienen alguna otra duda? Por favor, planteen, pregunten lo que quieran. Estoy aquí para, de la manera de lo posible, pues yo sé algo, pues de responderlo, ¿verdad? Tendría la obligación de saberlo. ¿Alguien va a preguntar algo? Arlene, abrió su micrófono. Edgar también, Gary también. Lick, yo solo le quería responder sobre su pregunta. Sí, Lick, hasta este momento todo muy claro, Lick. E incluso solo he leído y cuando vuelvo a leer me acuerdo de todas sus explicaciones, Lick. Qué bueno, me da mucho gusto. Miren, fíjense que les voy a compartir algo aquí que el compañero, les voy a decir cómo se llama el compañero, no traigo el compañero, el que me compartió la prevención policial está por ahí. Selvin, creo que Selvin fue, ¿verdad? No, yo no le compartí eso. ¿Quién fue el que compartió la prevención policial? Axel. Sí, verdad, démosle las gracias a él que nos compartió la prevención policial. La tengo por aquí, la vamos a analizar ahorita. Quiero que por favor Erwin me ayude porque al compañero le pedí que me ayudara, pero tal vez tuvo turno hoy y no me va a poder ayudar en eso, pero aquí les traigo la prevención policial, que muy finamente él nos compartió, y yo la voy a subir en unos minutos porque cuestiones de trabajo y de tiempo no he podido hacerlo. ¿Ya lo tienen en pantalla? Sí, Lick. Sí, Lick. Les voy a leer, dice oficio número 509-2021, referencia a agentes diagonal CD, Jalapa, 22 de febrero de 2021. Arriba dice comisaría número 22 de Jalapa, estación 22-1, subestación 22-11. Señor juez de paz local, municipio de departamento de Jalapa, su despacho. Respetuosamente, los agentes de PNC, Ricardo Gilglaf, Cruz Vargas y Yasmin María Mateo Aguilar, tripulantes de la unidad policial JAL 076 al servicio de esta subestación 22-11, ponemos a su disposición al señor Lisandro Galicia Castro, de 35 años de edad, soltero, instruido, albañil, originario, residente en el Carrizal Grande, San Pedro Pinula, del municipio del departamento de Jalapa. Hijo de Santiago Galicia y de Genoveva Castro, indocumentado, o sea que no iba a DPI. Ningún otro documento, licencia ni nada que lo pudiera identificar. Aprendido siendo las 13:55 horas en Caserío el Paraje, Cantón de las Marías, Jalapa. Motivo: hoy en la hora y dirección antes descritas, realizando recorridos de seguridad ciudadana en el sector de responsabilidad, fuimos alertados vía radio, transmisor por la operadora de esta comisaría, quien nos indicó que nos dirigiéramos a la dirección antes descrita a verificar sobre una persona escalandrizando bajo efectos de licor y en su domicilio. Al llegar al lugar, observamos al hoy puesto a su disposición, escandalizando en el interior del domicilio, abocándose ante nosotros la señora Marta Lidia Galicia Castro, de 32 años de edad, identificada por medio de documentos personales de identificación de PI, QI, 2307, espacio 98.462, espacio 2102, no proporcionando un número de teléfono, presentándonos medidas de seguridad vigentes desde el 22 de febrero del 2001, firmadas por el abogado Francisco Rolando Durán Méndez, juez de primera instancia de trabajo, previsión social y de familia del departamento de Jalapa. El número de causa 21.005,
2021-308, motivo por el cual se procede a su aprehensión para ponerlo a su disposición. El hoy puesto a su disposición no presenta golpes en su integridad física y se encuentra en estado de ebriedad por el fuerte olor que emana de su boca. Adjunto copias de las medidas de seguridad. Notificación. El hoy puesto a su disposición se le hizo saber de forma verbal los derechos constitucionales en cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De usted diferentemente, agentes de Policía de Seguridad Nacional Civil están las firmas, dice un sello que dice subestación 2221, comisaría 22 de Jalapa. Atención, ¿a qué dice ahí? No logro leer. Atención al ciudadana, dice ahí. Recepción. Y un sello que dice Juzgado de Paz Jalapa y la fecha. Entonces, yo les explicaba que según lo he estudiado de varios autores, y sobre todo estoy utilizando un autor guatemalteco que es el licenciado el doctor Alfredo Paz Suyo. Según él, establece que para crear una prevención policial puede ser que alguien le manifieste a los agentes del orden de la Policía Nacional Civil un hecho punible, ellos lo hacen constar y luego lo remiten al Ministerio Público, o puede ser una flagrancia como en este caso. Pero yo quisiera que Erwin me ayudara con respecto a este procedimiento que está aquí y me pudiera explicar más o menos cómo proceden ustedes a realizarlo esto en la práctica. ¿Qué nombre dijo, Lick, perdón? Erwin, usted. Sí, Lick, gracias. Fíjese, Lick, que no sé, tal vez, no sé desde qué punto de vista sabe usted de lo que trabajo, Lick. Solo tengo una idea, porque en realidad esto, lo de la prevención policial, ahorita, en la actualidad, no, bueno, no ha cambiado. Yo le digo porque ahorita yo ya no trabajo en la policía. Entonces, pero trabajé en el año 2000, que estuve en la policía, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo desde hace, estoy hablando 20 años, ¿vale? Entonces, sí, no ha cambiado. El formato muchas veces cambia de una subestación a otra, pero es la misma. Precisamente yo ahorita, con el tema que se estaba discutiendo la semana pasada, yo conseguí también una porque sí me había quedado duda. Entonces, sí conseguí una y es lo mismo. Entonces, esto se da, tal y como lo indican ahí, cuando la policía llega a cierto punto y lo que hace, pues es la consignación como típicamente se le conoce, ¿va? Por ejemplo, ahora en los juzgados usualmente dicen, hay un consignado directo, ¿va? Entonces, es porque fue detenido. Yo entiendo, no sé si estoy mal, Lick, tal vez me corrige, que esta prevención policial es la que se le hace saber por ejemplo, al juez de paz en el momento cuando la persona sindicada o acusada se prendió flagrantemente. Exacto, hay flagrancia. Mientras que la querella, como que era el otro tema que teníamos en discusión la semana pasada, es diferente, pero había confusión, porque a mí me causó duda que en relación a, por ejemplo, si viene una persona y se presenta a la policía y pone una denuncia, entonces, sí, eso ¿cómo se toma, Lick? Se toma como denuncia porque la que le está interponiendo es una persona particular, pero el que está haciendo la denuncia. Sí, ¿verdad? Es una denuncia, pero se le da toda la solemnidad de una prevención, casi de una prevención. Exacto, o sea, la diferencia es esa. Y lo otro, Lick, entonces sería que la prevención policial es porque hay un delito flagrante. Hay un delito flagrante. Los agentes del orden, como de la Policía Nacional Civil, en el momento del hecho se encuentran presentes en el lugar o son alertados y van, persiguen y entonces ahí ya documentan todo a través de la prevención policial. Ok. Bueno. Compañeros, ¿tienen alguna otra duda? Lick, yo creo que el compañero Minor le quiere hablar. Bien, Minor, dígame. Muy buenas noches, Lick. No sé si me logran escuchar, pero ando laborando, ¿verdad? Yo trabajo en la PNC y pues por lo que
por el trabajo bueno, desempeñamos. No sé si estoy bien o estoy mal. A veces en el trabajo ciertamente no se cumple con todos los requisitos de ley, lo que es un informe o una denuncia. En este caso, por lo que yo entiendo, Lick, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿va? La relación entre, para mí es un licenciado experto en la materia de derecho. Y entonces, por lo que yo entiendo, que la denuncia es un acto de que la persona particular llega y expone, o sea, lo que está pasando a una compañera, y la compañera ya sea lo recepciona, ya sea un juzgado de paz o al Ministerio Público. Y una prevención policial es de que nosotros ponemos a disposición a un juez sobre un delito o ya sea una falta. Por lo que yo entiendo, la diferencia de una denuncia es que la persona particular expone ante nosotros los problemas y ya nosotros se lo pasamos a un juez de paz o al Ministerio Público para que le dé seguimiento. En la prevención policial, nosotros lo que hacemos es poner a disposición al juez de paz, ¿va? Si es una falta para que ya sea una multa o bien, como nosotros decimos, lo lidia proceso. Eso es lo que nosotros hacemos cuando una persona cometió un delito o una falta, ponerlo a disposición ante un juez. Muchas gracias, Maynor. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted y estoy totalmente de acuerdo con Erwin también. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuándo se va a dar la prevención policial? Cuando la Policía Nacional Civil, los agentes de Policía Nacional Civil, de oficio actúan. ¿Por qué actúan? Porque ellos están presenciando un hecho punible. O hay una cuasiflagrancia. Alguien les dijo, acaban de quitarle una cartera aquí, van por allá a la vuelta, corran, agárrenlos, van en una moto. Y ustedes llaman a otros compañeros, muchachos, cérquenles la otra cuadra y los agarran. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La otra es una denuncia. Alguien va a denunciar la denuncia, la víctima va a la policía, ustedes le toman su versión de los hechos y ya remiten ese oficio a la policía. Al distrito es una denuncia. En este caso es una prevención policial. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Lo que tenemos que tener bien en cuenta es que es en caso de flagrancia o cuasi flagrancia. Es el momento de que se cometen los hechos. En este caso, como decía, que la operadora de turno fue la que alertó y los agentes se llegaron al lugar de los hechos y agarraron al señor con las manos en la masa. Yo creo que estamos ahí, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar por aquí. Si no tienen ustedes alguna otra observación que quieran hacer, les ruego por favor que contesten esa evaluación que les hice. Es una pequeña evaluación. No, traten de no copiarse, por favor. Yo ya se la envié ahora. Tenemos una aplicación que lo detecta todo, detecta plagio, se llama Safe Assign. El año pasado anulé 12 trabajos en criminología, 12 estudiantes que les tenía que haber puesto 0 en el primer parcial, pero les puse solo 5 para poderlos ayudar. Porque no me quisieron repetir el trabajo, ya no pudieron. Entonces no se vayan a copiar, por favor. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Por el momento eso ha sido todo. Yo les voy a subir también esta clase para que ustedes la tengan ahí. No sé si ustedes quieren alguna otra cosa, desean alguna otra forma de, alguna otra, no sé, algún webinar o alguna otra cosa, algunas cuestiones por ahí, alguna otra forma de hacer llegar el conocimiento, es bienvenida, alguna sugerencia. Bueno, entonces queden con Dios, por aquí nos vamos a quedar. Perdonen la rabieta que hice, pero sí, la verdad que me enojé por esto del internet, ¿verdad? Ustedes no tienen la culpa, sino que con 8 megas aquí en la casa creo que es suficiente como para que alguien esté jugando, alguien viendo una película y alguien aquí. Pero es esta aplicación la que no nos deja, requiere muchos datos, ¿verdad? Requiere muchos datos. Vamos a ver si vamos a tratar de utilizar un ancho de banda más alto. Voy a ver si puedo lograr eso. Disculpe. ¿Sí? Tal vez para ayudar, ¿verdad? Yo, en mi opinión, fíjese que yo también tuve el problema y cambié de Claro a Tigo y luego de Tigo ya no me funcionó y no me resolvieron. Cambié a un internet que es de ahí de Jalapa que se llama Inet y realmente estas últimas 2 semanas me ha funcionado mejor
y no he tenido problema. Y decidí cambiar los otros porque no me funcionaron. Realmente yo ya no hallaba ni qué hacer porque no podía recibir las clases, no escuchaba. Y cambié y me funciona, Lick. Qué bien, vamos a ver si eso es posible porque tengo un contrato firmado con Claro por 1 año. Entonces vamos a ver qué hacemos, si lo rescindimos o qué hacemos. Agradezco por su observación. Entonces, mis amigos, por el momento, eso ha sido todo. Agradezco su fina atención y nos miramos en una próxima oportunidad. Gracias, Lick. Feliz Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz